a hablar de evidencias científicas. Nosotros estamos integrados en una carrera de ciencia, ¿no es verdad? Entonces, en estos análisis curriculares que se han hecho, se han identificado que tenemos que trabajar, ¿cierto? Algunos conocimientos previos al egreso de nuestros estudiantes. Entonces, me gustaría partir con saber qué estudiantes están acá y para saber cuánto hay, digamos, presentes, si podrían manifestar alguna reacción en el Zoom, ya sea un Levanten la dedito para mano. arriba, un aplauso, o ya, Paulette Vélez está, Brenda Muñoz también, y por allá veo a Arnaldo Pérez, Camila Jorquera, Cecia Vargas también hizo una reacción, Marisol Osorio, y entonces Claudia Vargas. Por lo tanto, tenemos, a ver, Felipe Jara también está ahí, Daniela Faúndez, Abuelo de Pájaro, Carolina también, Carolina Cabeza, Solange, Daniela Silla. Hay gente despierta a esta hora, ¿cierto? De la tarde. Estamos potenciados con café, así que voy a iniciar a compartir pantalla y ver si es que se comienza a ver. Ahí me va a confirmar, Ramiro. Voy a compartir ahora. Aquí está. Se ve la portada que Sí, dice perfecto. actividades para la... Ok. Entonces, yo no sé si alguien está grabando para después compartir cómo es la Sí, ya, dinámica. ya Ya. está, se está grabando. Después se comparte, se sube a un canal de YouTube. Ah, ok. Nuestra hacker es Perfecto. la doctora Muñoz. Ella Ah, conoce más en profundidad la Matrix. perfecto. Ya, pues entonces, sin más, hoy día les voy a hablar de utilidades para la praxis basada en la evidencia. ¿Y qué es eso de la praxis basada en la evidencia? Bueno, espero contarlo en esta presentación. La estructura, los contenidos que les propongo para el día de hoy es partir con una introducción, hablar después qué es la evidencia científica, algunos ejercicios y finalmente presentar herramientas para evaluar el prestigio de la fuente sobre la cual vamos a estudiar o analizar. Ya son esos 4 tópicos. Tengo 3 sesiones para esto. Esta es la primera, ¿cierto? Y esta sería más o menos el diseño. Como introducción, bueno, ¿y qué es la odontología basada en la evidencia? Se habla, escuchamos de ella y ¿qué es? La odontología basada en la evidencia es una forma de hacer odontología. Es una forma de hacer odontología que integra 3 aspectos. El primero de ellos es que integra la experiencia clínica del dentista, o sea, tiene por una parte al cirujano dentista. Por otra parte, tiene también la necesidad y las preferencias de nuestros pacientes. Ese es otro esquema. Entonces, tenemos experiencia del dentista y necesidad y preferencia de los pacientes. Hasta ahí, si nosotros juntamos esos dos, es odontología, digámoslo así, convencional, la que hacemos todos los días, pero incorpora un tercer nivel. Y el tercer nivel es que en esa relación también incorpora la evidencia más actual y clínicamente relevante. Entonces, en esta relación que establece el cirujano dentista con su paciente, el que llegue un nuevo elemento sobre ese conjunto viene a interferir en esa relación. Y esperamos nosotros, ¿cierto?, con estas sesiones, y aquí para frente, que la intervención sea una intervención de tipo positiva. Viene entonces la evidencia científica a enriquecer la praxis del profesional y también la experiencia del paciente. ¿Y qué es la ciencia? Si ya que nos basamos en evidencia científica, ¿y qué es la ciencia? La ciencia, en términos simples, es una forma en que el ser humano desarrolló para revelar los misterios del mundo. Entonces, es una forma de entender el mundo. Y hay otras formas de entender el mundo. Una es la ciencia, pero hay otras. Y aquí no tiene que ver, o no voy a hacer un paralelo para decir cuál forma es más importante que otra. Solo que esta es una de las formas y nosotros podemos convivir con varias formas de ver el mundo. Aquí tengo 2 formas en que el universo es abordado por el hombre. Y tengo 2 ejemplos, ciencia y religión.
También podría haber otra aquí, por ejemplo, el arte. El arte también sería una forma de abordar el universo. Pero estoy haciendo el contraste entre estas dos formas de ver el universo. Arriba, ¿cierto? En una cadena un poco más larga, la ciencia, y abajo la religión, para enfocarme en dos aspectos. En lo que respecta a la verdad. En la religión, la verdad es definitiva, o sea, es incuestionable. Independiente de la religión, hay dogmas de fe que no se pueden cuestionar, y el hecho de cuestionarlos te convierte en un hereje al salir de esa línea. Sin embargo, en la ciencia, la evidencia, la verdad, siempre es provisoria. Y decir con provisorio, provisoria, es lo mismo que en la clínica, le da un aspecto de temporalidad, no es para siempre, es temporal. Entonces, la verdad en la ciencia hay que tener presente que es provisoria. Por tanto, una persona que se nutre de la ciencia o un científico es una persona que no puede ser porfiada, no puede ser testaruda, porque las bases de la ciencia siempre están cambiando, están mutando. Por lo tanto, si nosotros basamos nuestra praxis en ciencia y la ciencia muta, entonces tenemos que estar siempre permeables al cambio, no permanecer siempre en la constancia. Y eso también obliga a otra cosa, al hecho de exponernos a la ciencia. Nos obliga a una constante actualización. Y odontología es una carrera científica. Por lo tanto, al decir científico, también viene la obligación de asumir que las verdades odontológicas, al basarse en la ciencia, son temporales. Y esas verdades que ya sabemos, o yo les cuento aquí en la diapositiva número 6, ustedes verán que en cada esquina de las diapositivas al extremo derecho van a encontrar los números, y que si eso les puede ayudar a alguna apunte o registrar preguntas, bienvenido con eso. Entonces, las verdades en ciencia son explicadas mediante un discurso lógico. Y el discurso lógico permite de que yo establezca una verdad en base a evidencias. Y ese concepto es súper nombrado en un contexto de formación científica. La evidencia. La evidencia, en el caso de ciencia, en esta forma de entender el mundo, en la forma cuantitativa, evidencias observables, o sea, empíricos. Y lo empírico quiere decir que es basado en hechos concretos, hechos medibles o registrables por algún método o mecanismo. Por ejemplo, el otro día estaba en domingo, en Pauta Libre, estaba el creador, el fundador de Felices y Forrados, Gino Lorenzini, y estaba estableciendo un diálogo bastante áspero con la periodista Mónica González. Y él establecía en su discurso una triangulación que incorporaba ciertos elementos políticos, elementos de AFP, y la compra desde un ente externo de la AFP de una parte de la AFP Habitat. Entonces, en una de las acusaciones que hacía el fundador de Felices y Forrados, él hablaba de el involucramiento del presidente de la República y en particular del hijo del presidente de la República. Entonces, la periodista le decía, pero ¿cuál es su evidencia que vincule al sujeto citado en esa triangulación? Y entonces le exigía, ¿cierto?, antecedentes, le exigía pruebas medibles para poder hacer esa vinculación. Pese al debate, él no pudo mostrar o esgrimir ciertos argumentos que en ese momento al menos que evidenciaran de aquello. Entonces, esto de evidencias en el sentido científico tiene que ver con pruebas. Es como, ok, te creo, pero pruebas. O cuando se acusa a alguien, dame una prueba. En la ciencia, la verdad se sustenta en pruebas. ¿Y cuáles son esas pruebas? Las evidencias, ¿cierto? Empíricas, hechos observables. Y ahí en donde estamos, por ejemplo, en un camino distinto con la religión, que ambas pueden convivir, pero si los dogmas son inmutables, no necesitas evidencias, ¿cierto?, para sostener esos dogmas. Por ejemplo, un dogma de fe, es creer a priori sin la necesidad de evidencia. Pero siguiendo el camino de la ciencia, la evidencia entonces es un conocimiento o prueba que corrobora la verdad de una proposición.
sea, yo estoy proponiendo algo y lo sostengo en base a hechos, que generalmente esos hechos en literatura científica son datos, son números, son atributos de variables, de cosas que por definición varían. Entonces podemos registrar color de pelo, podemos registrar peso corporal, índice de masa, altura, etcétera, y todo eso en conjunto son datos que me van a servir para sostener alguna verdad comprobada. ¿Y cómo se estructura el discurso científico? En la diapositiva 9 y en la diapositiva 10 yo les muestro más o menos una estructura de la argumentación científica. La argumentación científica generalmente se llaman tesis, afirmaciones, hipótesis. ¿Ya? Y esas afirmaciones por definición, porque como son verdades temporales, siempre van a ser discutibles. ¿Ya? La idea es que nosotros con argumentos podamos convencer. Entonces, esa afirmación se torna, ¿cierto?, de mayor peso cuando doy una justificación. Y esa justificación lo que está haciendo es unir estas verdades con las evidencias. Y las evidencias que tienen que ser pertinentes, ¿cierto?, a la afirmación que se está escribiendo, que se está discutiendo, que se está presentando. Cada investigador debe sustentar estas afirmaciones discutibles con evidencia. Y en la sección discusión, generalmente de un artículo científico, vienen aquellas explicaciones de esas afirmaciones. Por ejemplo, aquí hay una afirmación que siempre va a ser cuestionable. Anoche llovió. Y como evidencia tengo que las calles están mojadas esta mañana. Entonces, la afirmación, yo creo que salgo a la calle, anoche llovió, mi hecho concreto, medible, es que hay agua sobre las calles. Voy a conectar ambos con una justificación. Y para que ustedes acepten esa justificación, en principio tienen que aceptar que la evidencia es verdadera. O sea, yo debería mostrar como evidencia que las calles están mojadas. Por ejemplo, si quiero convencerlos, les muestro una foto. Si no están conmigo, los invito a salir a la calle y juntos miremos que está mojada la calle. Entonces ya, pueden aceptar efectivamente la evidencia que es las calles están mojadas. Pero otra cosa es decir que anoche llovió. ¿Cómo los conecto eso? Los conecto, por ejemplo, justificando que las calles mojadas por la mañana pueden ser el resultado de que llovió la noche anterior. Hasta donde sabemos, la lluvia cae de arriba hacia abajo y va a mojar las calles y probablemente esa sea una verdad. ¿O no? También podría mutar, porque alguien podría decir, pero fíjate que en esta ciudad se lavan las calles. Y yo no sé si anoche llovió, porque puede ser que pasó uno de estos camiones que mojan las calles y eso fue. Y entonces, ¿qué necesitarás tú para convencer a tu interlocutor? Más evidencias. Quizás si muestras, por ejemplo, el pronóstico del clima, que efectivamente diga de que anoche en Talca llovió, y así tú podrías ir convenciendo a más personas. Alguien podría decir también, se rompió un grifo, escapó agua de una casa. Entonces, hay que armarse de evidencias para sostener afirmaciones. Esa es la base de la comunicación científica. ¿Y dónde encontramos nosotros esas evidencias? En comunicaciones. Y la comunicación tradicional clásica es un paper o un manuscrito científico, que tiene una estructura, tiene unas formas que son tan características que cuando un artículo, ustedes ya están en cuarto, entonces me imagino que la mayoría de ustedes se ha expuesto a un artículo, un paper, independiente de la naturaleza, pero tiene ciertas características fenotípicas, ¿cierto? Tan características que sabemos que estamos en las manos, tenemos un artículo científico, al menos en ciertas formas. Y el paper tiene como propósito presentar los datos y resultados de una investigación. Lógicamente, esa investigación está desarrollada en un contexto disciplinario, por ejemplo, en la odontología. Y esas formas están destinadas inicialmente, un paper o manuscrito, a ser publicado en revistas científicas, que las revistas científicas no son más que una recopilación de diferentes artículos científicos. ¿Cómo nos llegan a nosotros hoy esos artículos? Nos llegan como PDFs,
como páginas web, pero también si la revista tiene una forma tangible, va a ser más o menos un libro, ¿cierto? Con un conjunto de papers ordenados progresivamente. Eso es una revista que contiene diferentes papers científicos. Y dentro de esos artículos, descontando las revisiones narrativas, las revisiones, las cartas al editor, que son más bien puntos de vista frente a un contenido, dentro de esos artículos hay dos acciones de investigación. Una, mirar sin intervenir. Y eso sería un diseño o estudio de tipo observacional. Miro, no intervengo. Y por otra parte, tenemos diferentes diseños que son experimentales, donde se mete la mano, se interfiere, se realizan experimentos, se realizan tratamientos, se dividen sujetos. Ahí hay una acción experimental. Entonces, la acción investigativa es de dos tipos. O miro o meto las manos. Lógicamente, cuando se meten las manos ya miré. Por lo tanto, la acción experimental tiene más actividades que la acción de observación. Pero básicamente son esos dos los grupos de acciones investigativas que están vinculados con lo que les muestro aquí en la diapositiva 13, lo que se llama los niveles de evidencia científica. Y eso tiene que ver, ¿por qué se llaman niveles de evidencia científica? Estamos en un contexto de carrera de ciencias de la salud. El rol principal de un profesional de la salud es interferir con la historia natural de la enfermedad. Si la historia natural de cualquier condición va de izquierda a derecha, mi papel como profesional de la salud es que de alguna manera esa flecha cambie. Y para que esa flecha cambie en una praxis enriquecida con literatura científica, tengo que entender que puedo confiar más en un tipo de estudios o diseños que en otros. Y eso es lo que está detrás de esto de los niveles de evidencia. Y los niveles de evidencia, de un punto de vista aquí de educación, ¿cierto? Para estudiantes de pregrado, podríamos definirlo como niveles de evidencia basados en la originalidad, o sea, si esta investigación es inédita, si nunca se había realizado antes, o también por validez, qué tanta, qué tan, qué tanta fortaleza tiene esa evidencia científica, qué tan robusta es. ¿Ya? Entonces yo les voy a mostrar en las siguientes diapositivas esos dos tipos. En base a la originalidad, podríamos definir que las diferentes investigaciones científicas e independientes que se meta a mano o se mire, son primarias, secundarias o terciarias. Las que más tenemos contacto son los libros. Los libros son tipo de evidencia terciaria. Y los papers clásicos, donde hay diseños de estudio, donde hay experimentos, la tesis que ustedes van a hacer en quinto y en sexto año, son literatura de tipo primaria. Nunca antes se había reportado algo así. O se reportó, pero en otras condiciones. Por lo tanto, es original. No es una copia exacta de algo. Eso sería literatura de tipo primaria. Y hay investigaciones donde se recopilan informaciones a partir de otras investigaciones. Se hacen resúmenes, se procesan informaciones que ya fueron publicadas. Y esas son las evidencias que están al centro de tipo secundaria. Las más conocidas de ellas son las revisiones de la literatura, de dos tipos. De tres tipos. Digamos, uno en que una persona escribe o un grupo de autores escribe sobre algo, revisión narrativa. Una segunda, que es revisión sistemática, donde los autores, aparte de escribir sobre algo, generalmente sobre estudios previos, tienen método. Hay una metodología que ellos siguen para evitar sesgos. ¿Ya? Y una tercera tipo de revisión es igual a la anterior, luego de un método, con la salvedad que al final los autores fusionan
artículos para hacer análisis estadísticos a partir de ellos. Entonces, esas son las revisiones sistemáticas de la literatura con este análisis final estadístico que se llama metaanálisis, un compilado estadístico de artículos. Eso es en cuanto al tipo de producto: original, derivado o enciclopedia o libro, primario, secundario, terciario. Eso es conceptual y es importante incorporarlo cuando estamos leyendo. Pero generalmente no se clasifican así los estudios. Los estudios en salud, de un punto de vista epidemiológico, se clasifican más bien como están aquí. Aquí abajo, en la base, ustedes pueden encontrar casos clínicos o reportes de caso. Sobre ellos están los estudios de caso y control que ustedes han aprendido en epidemiología o en salud pública. Después vienen los estudios de cohorte. Después los ensayos clínicos randomizados controlados. Después vienen las revisiones sistemáticas de la literatura, con o sin metaanálisis. Y finalmente, en la punta acá que no aparece en esta figura, son las guías clínicas o síntesis, que también hay bases de datos para ello, y yo se los voy a mostrar en estas sesiones. Entonces, esto que están viendo ustedes en la diapositiva 15 es la pirámide de la evidencia científica que incorpora diseños, y esta pirámide es una pirámide, ¿cierto? Es una pirámide con una base amplia y luego una punta estrecha, donde los diseños que se encuentran en la parte superior de la pirámide tienen una mayor validez. ¿Por qué mayor validez? Porque es más difícil conducirlos y tienen ciertas características que lo hacen de que sean más robustos. Por ejemplo, un caso clínico, un reporte de caso, puede ser de un paciente y yo lo reporto en una revista y tú lo puedes leer. Y esa experiencia la aprendes en base a una persona. Pero ¿cuántos enfermos de esa enfermedad, condición o persona que recibió una terapia en el mundo? Muchos más que uno habitualmente. Entonces, por lo tanto, la validez se limita a un N de 1. Si fuera un reporte, varios pacientes, se limita a ese reporte, quizás 30, 40 pacientes, 15 pacientes, pero el enfoque es limitado. Por lo tanto, la validez es más estrecha. Ahora, cuando yo tengo casos y controles, o sea, tomo sujetos, unos sujetos que, por ejemplo, se enferman y unos sujetos que no se enferman de algo, ya hay un diseño un poco más complejo. Yo los tomo en el presente, parto desde la condición enfermo o no enfermo y voy a explorar a qué se expusieron ellos que puede haber condicionado el ser y encontrarse en una condición de salud o en una condición de enfermedad. ¿Quiero subir la vara? Más difícil. No tomo ni enfermos ni sanos, los tomo a todos los que pueda y los sigo en el tiempo. Y los sigo en el tiempo para ver a qué cosas ellos se exponen y qué resultados obtienen en base a salud y enfermedad. ¿Es más complejo que el anterior? Sí, pero permite evaluar más factores, incorpora temporalidad, hacia adelante, hacia el futuro, o hacia atrás, hacia el pasado. Incorpora esa temporalidad que me permite analizar varios factores e ir respondiendo varias preguntas al mismo tiempo. Ahora, si yo quiero ya en sujetos hacer una intervención, hacer un diagnóstico y ver cuál es el resultado clínico, ese es un experimento. Y en el caso del experimento, yo voy a dividir pacientes que van a recibir un tratamiento y otros pacientes que no van a recibir ese tratamiento, un placebo. Y yo quiero que el paciente no sepa qué tratamiento recibe, entonces el paciente es ciego. Yo quiero que la persona, el colega que va a hacer la intervención, no conozca qué grupo está tratando, para que no le ponga ganas, ¿cierto?, al tratamiento o le quite ganas al placebo. Entonces que él tampoco sepa, entonces lo ciego también. Entonces ese es un ensayo doble ciego. El paciente no sabe y el clínico tampoco. Lógicamente que alguien sabe,
pero no es quien está interviniendo en el paciente. Yo quiero que los pacientes, independientes de sus condiciones, entren con igual chance en el grupo que recibe el tratamiento y en el grupo que no recibe el tratamiento, el grupo control o el grupo placebo. Entonces, yo hago aleatorización. Cualquier paciente tiene la misma chance de entrar a un grupo u otro. No lo condicioné de forma inteligente, de forma diseñada. Entonces tengo la randomización o la aleatorización. Estos ensayos son los ensayos más caros y permiten estudiar habitualmente una pregunta, solo una, pero la robustez por el diseño es muy relevante y por eso está ahí arriba. Y luego vienen los estudios que yo les contaba que recopilan información de otros estudios y nos permiten procesarla para tener información, ¿cierto?, más entendible como clínico. ¿Ya? Ahora, esas son líneas, pero lógicamente que un caso, un ensayo clínico randomizado, aleatorizado, controlado, doble ciego, mal diseñado, será menos robusto que un estudio de cohorte, prospectivo, retrospectivo, bien diseñado. Por eso esta figura, esta lupita de aquí, muestra unas curvas, porque la verdad es que la línea no es recta. Teóricamente sí, pero la verdad es que hay estudios mejor diseñados y peor diseñados en esta pirámide de la validez de conocimiento. Entonces, resumiendo, tenemos los ensayos clínicos donde se interviene y luego se evalúa el resultado del experimento en los pacientes. Son los más caros, pero nos permiten una robustez mayor. Y generalmente la pregunta es diagnóstica o de intervención, de tratamiento. A un estudio de cohorte, un estudio de seguimiento de personas, comienza por un grupo más o menos homogéneo, que están expuestos a factores o no expuestos, y yo los voy a seguir durante un tiempo y voy a ver resultados. A partir de los estudios de cohorte, yo puedo obtener las incidencias, por ejemplo, por COVID. Entonces, para saber las incidencias, luego las prevalencias también, yo tengo que tener estudios de cohorte. Un grupo de sujetos expuestos o no expuestos que luego desarrollan o no una enfermedad, por ejemplo. Y en el caso del diseño de casos y controles, uno comienza ya con el evento, está presente o está ausente, y luego estudio por qué probablemente ocurrió aquello. Y finalmente, el más fácil es sacar una foto del momento. ¿Qué está ocurriendo hoy en esta sala de Zoom? ¡Pum! Captura de pantalla. Y tengo todos los factores al mismo tiempo y voy a tratar de obtener conclusiones a partir de ello. Son más difíciles de obtener conclusiones porque no hay temporalidad, no están los sujetos divididos, pero también se pueden obtener informaciones interesantes. ¿Ya? Entonces esos son los diseños de estudio clásico epidemiológicos, porque las revistas duras, las más relevantes del mundo, la verdad es que combinan diseños. Hay un pedazo de un paper, de un estudio que es ensayo clínico, otro pedazo que puede ser corte, otro pedazo que puede ser transversal, también tener animales de experimentación, etc. Entonces, pero aquí estamos más viendo un punto de vista puro, simple, de un diseño epidemiológico. Cultivo de células no entra aquí. Animales de experimentación tampoco entra acá. ¿Ya? Y ustedes, si alguna vez han bajado una guía clínica del MinSal, de cualquier parte, han visto que en las guías clasifican también a las evidencias en 3 niveles. Dice nivel 1, nivel 2 y nivel 3. En términos generales, la evidencia de tipo nivel 1 viene de los ensayos clínicos randomizados, aleatorizados, controlados. Aquí en estos tipos de evidencia no entran las revisiones sistemáticas de la literatura. En el nivel 2, las evidencias fueron obtenidas de ensayos clínicos, pero donde los pacientes no fueron aleatorizados, o en términos generales, más bien de estudios de cohorte o de casos y controles en el nivel 2. Y en el nivel 3 vendría siendo las evidencias más débiles,
que por tanto también estarían en la base de la validez, que tiene que ver más bien con estudios descriptivos, como aquellos transversales, por ejemplo, estudios tipo caso clínico, informe de comité de expertos. Yo sé que en salud a nosotros nos encanta la palabra consenso. La buscamos, la citamos, nos gusta publicar consensos, pero los consensos son opiniones de expertos y las opiniones de expertos son basadas en la experiencia. Por lo tanto, los consensos y opiniones de expertos son el nivel más bajo de evidencia científica. Pero parece ser que en ciertos términos legales, ¿cierto? O de protección hacia la praxis profesional, parece ser que nos gustan los consensos, los protocolos para darnos cierta tranquilidad, ¿cierto? Nos empapamos del prestigio de aquellos expertos, pero en términos de nivel de evidencia, es el nivel de evidencia número 3. Y son evidencias bajas. Esos son ciertos cultivos a veces a las personalidades más que a la propia evidencia que los consensos presentan. Entonces yo les quería plantear ahora algunos ejercicios. Pueden participar los colegas que están aquí presentes y también los estudiantes, ¿cierto? Miren, en esta diapositiva 19 hay 2 artículos científicos, ¿ya? Izquierda y derecha. El de la izquierda dice, el título es Uso del celular y el riesgo de dolor de cabeza. Una revisión sistemática y metaanálisis de estudio transversal. Es una revisión sistemática con metaanálisis. En cambio, a la derecha, hay otro estudio publicado en la revista New England Journal of Medicine que dice características clínicas del COVID-19 en la ciudad de Nueva York. Es un estudio descriptivo. Entonces tenemos tenemos aquí una revisión sistemática con metaanálisis y tenemos a la derecha un estudio transversal, un estudio descriptivo. Entonces yo les propongo 3 preguntas aquí. Primero, ¿cuál de ellos dos corresponden a una investigación de tipo primaria, original, que no deriva de ningún estudio previo? En segundo lugar, la siguiente pregunta es, ¿cuál de los 2 estudios, como diseño, no estoy hablando de la evidencia y lo que contiene, solo como diseño, tiene una validez mayor, es más robusto? Y en tercer lugar, ¿cuál de esas 2 evidencias corresponde a un nivel de evidencia 3 que sería, por ejemplo, utilizado en una guía clínica? Entonces veo que hay ya escritura aquí en el chat. Camila Jorquera dice el de la derecha. Camila, ¿estás por ahí? ¿Puedes habilitar el micrófono? Sí, doctor, iba respondiendo a la pregunta número 1. Ya, vamos a ver. Es una investigación de tipo primaria, el de la derecha. ¿Y por qué, Camila, tú dices que la derecha es una investigación primaria? No hay problema en decir porque me acuerdo de la diapositiva anterior. Dice después... Sí, era por eso, porque cuando hay reportes o cosas así, era investigación primaria y la revisión sistemática era secundaria. Secundaria, tal cual. Dice aquí también Solange Llévenes dice revisión sistemática es más válido y entonces ya no da la respuesta, la segunda respuesta. Perfecto, la revisión sistemática tiene una mayor validez porque nos da cierta tranquilidad al revisar un conjunto de artículos. Nuestra mirada se hace más amplia porque gracias a ellos nosotros tenemos la oportunidad de ver una mayor cantidad de artículos y también Camila Jorquera también responde y dice que tiene mayor validez y que la revisión sistemática de secundaria también nos dice
Solange Llévenes nos dice que es secundaria y eso es así. Ahora, nadie me ha respondido cuál es un nivel de evidencia tipo 3. El tipo 1 eran ensayos clínicos aleatorizados, doble ciego, controlados, etc. El segundo tipo eran ensayos pero sin aleatorización y estudios de caso y control, estudios de corte. Y el tercero, el nivel de evidencia 3, estudios descriptivos, opinión de expertos, consensos, etc. Dice Solange, la revisión sistemática secundaria y el de la derecha. Exacto, el nivel de evidencia 3 es el de la derecha. No tengo ningún problema en que habiliten sus micrófonos cuando quieran responder. Habitualmente no se acopla nada. Entonces ese era el primer ejercicio, vamos bien. Y entonces ahora viene un ejercicio de una mayor complejidad. Pero mayor complejidad porque por el que el área donde se desarrollaron estos estudios es un área disciplinaria similar. Podría ser la ortodoncia y ortopedia dentofacial. ¿Ya? El lado aquí izquierda y el de la derecha presentan dos estudios publicados en revistas relacionadas con la ortodoncia y ortopedia dentofacial. El ejemplo de la izquierda es un estudio de cohorte, donde se va a evaluar qué sucedió con sujetos que recibieron una ligadura versus otro tipo de ligadura en relación a tamaño, material, etc. Y van a ver cuánto es que se mantiene el arco ligado, digamos. Ese es el efecto. Pero básicamente se dividieron los sujetos en dos grupos, ¿no? Se siguieron y después se evaluaron qué sucedió en aquellos pacientes que recibieron una u otro diseño de intervención. Y en el estudio de la derecha es un estudio de caso y control, donde se evalúa, ¿cierto?, este tipo de ligadura con tipo de ligadura convencional. Y entonces se evalúa el tratamiento, la eficiencia del tratamiento. Y si ustedes leyeran el artículo, es que se evaluaron los pacientes tratados por un profesional de una forma versus los pacientes tratados convencionalmente por un profesional de otra forma. Entonces tenemos un estudio de cohorte y un estudio de caso y control. Ahora la pregunta es similar a la diapositiva 19. ¿Cuál de los dos diseños tiene una fortaleza mayor? ¿Izquierda o derecha? ¿El estudio de corte, doctor? Exacto, el estudio de cohorte, ¿cierto? Aquí se tomaron todos los pacientes que llegaron a un servicio de ortodoncia y vieron que algunos recibían cierta intervención y otros recibían otra en un tiempo de seguimiento. Entonces fueron evaluando cómo andaba esto. Entonces ese tiene una mayor fortaleza. Efectivamente, también Solange Llévenes también nos dice que el de cohorte tiene más fortaleza. Recuerden que es más complejo tomar a toda la gente y seguirla que ya subdividir personas en un grupo que ya se observó el evento versus un otro grupo en que no se observó el evento. En el grupo de casos, en el ejemplo de casos y controles, se parte siempre desde que el evento ocurrió o no ocurrió, pero se registra el evento. En el caso de los cohortes, no se registra el evento, parten todos hacia adelante, digamos hacia atrás, pero no ha ocurrido el evento. ¿Ya? Perfecto, vamos súper bien. ¿Ya? Y aquí solo para colocar otro ejemplo, ustedes pueden ver de que este sería el diseño que tiene más fortaleza. Este es un ensayo clínico randomizado, controlado, tiene, no recuerdo si tiene ciego o no, y donde ¿qué se está haciendo? Pacientes fueron tratados de dos formas. Retenedores linguales por polimerización química, digamos, versus fotopolimerización. La retención de esos aparatos linguales. Y el resultado, el outcome, el resultado clínico es si fallaba o no fallaba la retención, ¿cierto?, de esos aparatos linguales. Entonces, fueron aleatorizados los pacientes, se siguieron por 2 años y vieron cómo andaba mejor. La autopolimerización, por así decirlo, o la fotopolimerización. ¿Ya? Ese es otro ejemplo
de intervenciones en ortodoncia y ortopedia dentofacial, pero ahora un nivel de evidencia de ensayo clínico aleatorizado, controlado. Entonces, yo le invito en este ejercicio a la tercera reflexión, y es la siguiente. A la izquierda, ustedes tienen de nuevo la pirámide de validez, ¿cierto?, de estos diseños. Y ya saben que los que están abajo tienen una menor validez para nuestras conclusiones o praxis clínica, y entre más arriba caminamos, más validez encontramos. Entonces, en la literatura ya se ha establecido bastante bien que el cigarro está asociado con varios tipos de cáncer, ¿ya? Y se sabe, nosotros lo aceptamos, nosotros aconsejamos a nuestros pacientes de aquello. ¿De dónde creen ustedes que ha provenido esta evidencia científica? ¿De qué diseño? Voy a aprovechar aquí las cámaras que tengo. Felipe Jara estará por ahí. Felipe, es una reflexión. Aquí estamos, vamos a construir la pregunta juntos. Así que no hay problema en ir, no saber o ir construyendo. ¿Está Felipe por ahí o no? Parece que no. Javier Barra, ¿tú estás por ahí? ¿Puedes habilitar el micrófono, Javier? ¿Tienes condición de habilitarlo? Sí, yo, Felipe, es que no Ah, se me hola. había quedado. Ah, hola, Felipe. Felipe, ¿de dónde crees tú que podría provenir esta evidencia del cigarro más cáncer, o también que saber de que la displasia oral puede ir a cáncer? ¿De qué diseños podrían venir esas cosas que nosotros ya aceptamos como hechos clínicos? ¿De estudios de corte? ¿Y por qué, Felipe, no podrían venir, por O- ejemplo, de un no, ensayo clínico randomizado, aleatorizado, controlado, doble ciego y todo lo demás? mm, ¿Está no. bien tu respuesta? Está bien. Vamos, la de estudios de corte principalmente. Javier Ujú. Barra también dice de estudios de corte. Pero ¿por qué no provendrían de el ensayo clínico? Mm, Diseñamos un ensayo clínico para ver por qué no podrían provenir. Queremos demostrar de que los pacientes que reciben cigarro como tratamiento hacen cáncer Sería, bueno, primero por motivo ético, yo creo, ¿no? por motivo ético, Sí, por ética. porque si ya sabes que provoca cáncer, como someterlo a ese riesgo, por así decirlo, no sería como ético. Exacto, es aberrante éticamente. Es aberrante. Entonces, como también dice aquí Iván, coincide contigo, Iván Becerra, Barrera, por ética. Por ética. O sea, yo sé que la evidencia es súper buena de un ensayo clínico, de un RCT, que es un ensayo clínico randomizado, súper buena, porque controla las variables, todo, pero ¿cómo voy a tener dos grupos? Un paciente, ¿cierto? Sano, otro paciente sano, uno recibe el cigarro, uno recibe, y veamos quién hace cáncer, para mostrar la realidad. Entonces, esta es una reflexión. Ustedes lo van a escuchar harto, Felipe, en algunas charlas que pueden ir de ciencia, donde a veces hay expositores que dicen, no, para esto no hay evidencia, o la evidencia no es tan fuerte para esto, aquello, así tomando cierta altitud respecto a los artículos. Y lo que pasa es que no para todas las condiciones no es posible tener la misma evidencia. Porque, por ejemplo, para una condición súper extraña incluso, como puede ser de que no es muy común que nosotros conozcamos, ¿cierto? De que nos llegan pacientes en la clínica que tenían una lesión oral y que se transformó en cáncer. Entonces, para poder entender por qué eso ocurrió, no puedo estar siguiendo por 20 años, generalmente no es posible seguir a los pacientes 20 años para saber si esa relación o esa transformación ocurrió. Entonces, muchas veces es más fácil y ya trasladar el conocimiento que generemos ya a nuestra comunidad, el hecho de tomar a pacientes que el evento ya ocurrió, pacientes que tenían displasia donde
se transformó en cáncer, nosotros ya sabemos que hicieron cáncer y otros no hicieron, y los estudiamos para ver qué tenía esa displasia o a qué estuvieron expuestos ellos para la transformación. Y en ese caso, nosotros estamos haciendo un estudio, por ejemplo, de casos y controles. ¿Ya? Entonces, esa era la reflexión que yo los quería invitar, esta breve reflexión en la diapositiva 22. Gracias, Felipe, y gracias, Javier e Iván, por la participación. ¿Ya? A usted. Entonces, a veces no existe oportunidad para poder usar un diseño por ética, por tiempo, por plata, por capacidades. Entonces, si bien la validez es creciente, a veces las condiciones investigativas no nos permiten. Y recordar siempre que un mal diseño, ante un mal diseño, el piso previo va a ser un mejor diseño. ¿Ya? Pero a tomar con cuidado lo de las evidencias o eso de decir no hay evidencia para esto, la evidencia es débil, es malo, los ensayos son solo estudios de cohorte, son solo casos y controles, porque a veces es el diseño que hay que hacer. Porque, por ejemplo, me fui en un caso extremo, cigarro y cáncer. Pero hay unos casos que no son tan extremos. Entonces, para la construcción de la ontología basada en la evidencia, tenemos una cosa de base, siempre, la expertise del clínico. El clínico está, y ustedes son clínicos, ¿cierto? Y aquí tenemos clínicos con más y menos experiencia, pero la expertise del clínica viene con el dentista. Eso siempre está. Y cuando los dentistas tenemos un paciente, tenemos las necesidades y preferencias del paciente. Y eso siempre está. Pero para construir la odontología basada en la evidencia, hay algo que no siempre está, y es la evidencia científica. Y si nosotros ejercemos la odontología sin incorporar ninguno de los tipos de evidencia que yo les mostraba previamente, transformamos a la odontología en un tipo de odontología basada en la experiencia, o en la expertise. Entonces sería igual OB, odontología basada, pero no en la evidencia, sino que en la experiencia. Entonces, lo que estamos buscando con este tipo de sesiones, ¿cierto?, es permitir emerger la odontología basada en la evidencia. Si no leemos artículos, si no entendemos los diseños, ¿cierto?, yo les voy a ayudar con herramientas para que ustedes la incorporen de forma más fácil, ¿ya? Pero si no lo hacemos, nos convertimos en odontología basada en la experiencia. Y la experiencia es variable. Algunos nos exponemos, no estoy diciendo que no vale. En la ontología basada en la evidencia, vale, porque es parte de ella. Pero si quitamos la evidencia científica, estamos basando todo a lo que nosotros nos hemos expuesto, a nada más, a lo que nosotros nos hemos expuesto en nuestra praxis profesional. Pero acá, ¿cierto? Con esto de acá, nosotros incorporamos al mundo, a los dentistas que han hecho un recorrido y que nos han mostrado ciertas cosas, independiente que el diseño, pero me van a enriquecer. Desde los protocolos y consensos, que a veces son necesarios porque la evidencia es insuficiente o es controversial, hasta las guías clínicas, ¿ya? Entonces, vamos por eso. Entonces, para ayudarlos a empezar a incorporar la lectura de papers o la evaluación de papers, yo traigo el punto 4. Y el punto 4 tiene que ver ahora con otra cosa, que es como con la confianza, ¿ya? Seguramente ustedes, si se quieren comprar un celular, si quieren comprar una tele, ¿cierto? Cualquier cosa, uno como que confía en ciertas marcas. Como que hay unas marcas que uno asocia a calidad, otras marcas que no son de tanta calidad, a lo mejor me ofrecen más tecnología, pero yo sé que el producto no me va a durar tanto. Entonces, a eso me refiero con prestigio e importancia. Hay ciertas marcas, ciertas casas editoriales o ciertas revistas que tienen más prestigio que otras. Entonces, ¿cómo puedo evaluar aquello? La evaluación de la calidad de investigación. Y aquí inmediatamente digo que esto es controversial.
Hay colegas que se dedican a ciencia que me dirían, no, esto no es así, hay otra forma mejor. No, mira, lo que pasa es que con esta forma que tú vas a enseñar estás promoviendo el capitalismo científico o la ganancia de las grandes casas editoriales, y todo eso puede ser cierto. Todo eso puede ser cierto. Y quizás el contexto para conversar eso es otro, pero yo como profe tengo que elegir algunas opciones y tomar una posición para ayudarlos a ustedes a hacer un mejor procesamiento. Entonces me voy a ir en este diseño que les voy a mostrar esta sesión, el cierre de esta sesión y la que sigue. Entonces ya dije que en esto en calidad de investigación, hay opiniones contrapuestas, o sea, hay controversia. Y no me voy a hacer cargo de la controversia, pero en este momento, ¿ya? Para evaluar la calidad de la investigación, y al igual que cualquier indicador en el mundo, no existen sistemas ni indicadores complejos. Con algunos indicadores hay gente que queda feliz y con otros indicadores hay gente que queda feliz. O sea, cuando tomo uno u otro, hay alguien que va a quedar triste, hay alguien que podría juntar rabia. Y generalmente las personas no se enojan cuando los indicadores los favorecen, sino que las personas, casas editoriales, artículos, lo que sea, se enojan cuando los indicadores no les favorecen, ¿ya? Entonces, por ahí me estoy haciendo cargo de esa parte. Y hay corrientes filosóficas también al respecto, que van a poder ser, podemos reflexionar sobre ellas en las diapositivas que siguen. Pero yo me baso en una cuestión. Nosotros no vivimos eternamente. Nosotros tenemos que hacernos cargo de la temporalidad de la vida. Por lo tanto, el ser humano y el estudiante en particular tiene poco tiempo. Entonces, en vez de confrontarnos a un gran volumen de información, yo aquí ahora tomo una posición como profe y yo digo, nos vamos a hacer selectivos. No todos los caminos nos sirven, vamos a elegir, yo recomiendo, es una recomendación, elegir entre algunos caminos para poder leer más y mejor. Y para eso les recomiendo la siguiente herramienta, el SCI Mago, un ranking de países y revistas. ¿Por qué recomiendo esta herramienta? Primero, porque es una herramienta, es una base de datos que es gratis y mide la influencia científica. O sea, me permite a mí tener ciertas confianzas en base a lo que estoy leyendo. Usa un indicador que se llama SJR. Ese es su indicador. ¿Y cómo se calcula ese indicador? Se calcula en base a las citas que recibe un artículo científico que se publicó en una revista. O sea, ¿qué tanto ayudó ese artículo científico para construir nuevo conocimiento? Y esas son las citas y referencias, que yo también les voy a enseñar, ¿cierto? Ayudar cómo hacer esas citas y referencias en la tercera sesión, ¿ya? Entonces, se dice, ok, durante un periodo de tiempo, que son 3 años, se calcula cuántos artículos publica una revista, cuál es el número de artículos, ya, X artículos, y cuántas citas recibieron esos artículos científicos, que en el caso del SJR es durante 3 años. Esto es parecido a lo que se llama el factor de impacto, que es en base a 2 años. Pero tiene una gracia el SJR, que no todas las citas que recibe cada artículo pesan lo mismo. O sea, aquellas revistas prestigiosas que citan un artículo científico le permiten a la revista donde fue publicado ese artículo aumentar su prestigio. Hay aquí un intercambio de prestigio. Y ese intercambio y colaboración en prestigio funciona como funciona Google, el rankeamiento de páginas de Google. Si ustedes tienen un blog, ustedes tienen un canal de YouTube, un Instagram, que él es nombrado por una página muy visitada, inmediatamente Google va a tirarlo a ustedes arriba en los resultados. ¿Por qué? Porque una página muy citada habló de ustedes. Entonces su página, de estar por allá lejos, ni aparecer en el buscador,
ahora aparece arribita. ¿Por qué? Porque una página prestigiosa, en base, ¿cierto?, al contenido, número de visitas, etcétera, de Google, del ranqueamiento de páginas, habló de ustedes. Y entonces ustedes se tornan prestigiosos también. Entonces, así funciona el SJR. Por una parte, calcula este número que yo les contaba, la relación entre artículos publicados y citados, pero por otro considera, enriquece esa fórmula con qué tan prestigiosas son las revistas que citan a otra revista. Si a la revista la citan revistas muy prestigiosas, la revista aumenta su prestigio. Por eso las revistas científicas van caminando juntas, las más de más prestigio. Yo quiero que ustedes lean artículos en revistas prestigiosas, no en revistas no prestigiosas. No porque las revistas sean malas. Lo que pasa es que en las prestigiosas generalmente están los mejores artículos, por regla más o menos general. Los artículos que cambian nuestra forma de hacer odontología, nuestra forma de entender el mundo, están en aquellas revistas más prestigiosas. Y nada que hacer. Es mi tiempo, ¿cierto? Y tengo que ser eficiente en él. Por lo tanto, aquí vienen algunas recomendaciones en ese sentido. Y esto es como lo era este videojuego, el Mortal Kombat, donde ustedes arriba tenían al oponente más difícil con quien jugar, ¿cierto? Más difícil de llegar acá arriba, y hacia abajo estaban las revistas, o sea, estaban los oponentes más fáciles. El SCI Mago funciona igual, hace un ranking donde las revistas más relevantes de un área se llaman las revistas de cuartil 1. Y las revistas que siguen en relevancia se llaman cuartil 2. Y las que siguen se llaman cuartil 3. Y las últimas se llaman cuartil 4. Profe, ¿por qué cuartiles? Porque un entero, una pelota, un entero, se cortó en 4 partes. Cada cuartil, las 4 partes, valen un 25% de todas las revistas. Y las revistas más prestigiosas son la cuartil 1, las revistas que siguen, cuartil 2. En esos 2 cuartiles se encuentran el 50% de las revistas más prestigiosas. En el cuartil 3, ya el 75%. Y el cuartil 4, el primer 25%. Las más emergentes. Después siguen las que siguen a las emergentes. Y las consolidadas, cuartil 1 y cuartil 2. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se accede a ese ranking gratuito? Se accede en la página scimagojr.com. Acceso gratuito. Les coloqué aquí un código QR. Si ustedes lo escanean con sus celulares, podrán acceder derechito a esta dirección electrónica. O si escriben SCImago Journal Rank, ya van a dar también con esta página que los recibe. Y miren, en la diapositiva 28 yo escribo el nombre de una revista conocida, ahí está, lo escribo y coloco buscar. ¿Y qué me da el SCImago? De hecho, aquí está otro código QR que le va a dar directo acceso a este resultado. Me dice que esta revista que yo consulté en la diapositiva 28, ¿ya? La clasificó en un cuartil, le dio un color verde. Me dijo que en la categoría medicina miscelánea, o sea, publica de todas las áreas de la medicina, no de cualquiera, de todas. Y en las revistas multidisciplinarias, o sea, publica de todo, de física, biología, de química, ¿ya? En esas 2 categorías, esta revista es cuartil 1. Por lo tanto, esta revista se encuentra en las revistas más prestigiosas del mundo. ¿En qué área? En medicina y multidisciplinar. Porque este ranking tiene múltiples categorías, ¿ya? Entonces, si volvemos de nuevo acá a la página que recibe, nos vamos a la pestaña ranking de revistas, ¿cierto? El ranking de revistas, te hacen clic en esa pestaña, les va a mostrar una página como esta. Y por defecto, por customización, viene aquí todas las áreas. Entonces aquí están las revistas prestigiosas de todas las áreas independientes. La revista más prestigiosa en base a SJR es la revista CA. CA es la abreviación que usamos en clínica para cáncer. CA, una revista de cáncer para clínicos.
cuyo cuartil es cuartil 1, el SJR es 88.192, ¿ya? Está en el top del ranking. Aquí están todas metidas, por ejemplo, aquí está de material, o sea, es todo, pero lo que a nosotros nos interesa como consumidores de ciencia y como hacedores de odontología basada en la evidencia es buscar por áreas. Y si ustedes hacen una pestaña, o sea, hacen clic en la pestañita acá arriba, van a estar las áreas, incluso ustedes van a encontrar la odontología. Ahí está la medicina, odontología, ciencias de la tierra, ingeniería. Pueden también buscar por países, por años, etcétera. Y aquí tienen subcategorías. Por ejemplo, si yo quiero buscar odontología, pero las revistas que publiquen en todas áreas de la odontología, no solo en endodoncia, no solo en periodoncia, no solo en rehabilitación, yo debería colocar aquí en esta pestaña odontología y acá colocar odontología miscelánea para que se publique de todo. ¿Ya? Entonces aquí es donde yo voy a hacer clic para ver las áreas. Y con esto termina mi presentación. Y que es con un ejercicio para ustedes. ¿Ya? Que es, ¿cuál es la influencia de cada una de estas revistas bajo la categoría odontología miscelánea? O sea, yo quiero saber cuál es el prestigio de estas revistas en la categoría odontología miscelánea, o sea, la categoría donde se encuentran las revistas que publican de todo, de varias áreas de la odontología. Y les pregunto por la Journal of Dental Research, la revista también de rehabilitación oral, la revista internacional de odontología computarizada, la revista de medicina oral, patología oral y cirugía bucal, la revista de la Asociación Dental Canadiense y la revista que se llama Odontología basada en la evidencia. Entonces yo les pregunto el cuartil. ¿Son Q1, son Q2, son Q3 o son Q4? Ahora, les doy una pista. Las revistas están ordenadas progresivamente. Entonces, allá arriba están las mejores y allá abajo están las peores. Entonces, yo voy a escanear el código QR que me lleva precisamente a la categoría que le estoy preguntando. Voy a escanear para ver si todo anda bien y permitirle a ustedes mientras hacer el ejercicio. Veo que en mi celular al menos estoy en la categoría odontología miscelánea y ya me aparecen las revistas. Y ya me encontré con la Journal of Dental Research. Notarán ustedes, si revisan esto en su celular o en su computador, o alguien que haga el ejercicio después, que al lado de las revistas hay un icono a veces, un candadito abierto con una O. La O forma un candadito. Y eso significa de que la revista tiene acceso abierto. O sea, es gratis leer los artículos. Entonces les va a aparecer una... Aquí si Iván Barrera, Chao Can sería cuartil 1. Sí, en el ejemplo anterior, de los niveles, Chao Can es cuartil 1. Y el primero que nos encontramos en Mortal Kombat era cuartil 4. Entonces, ¿alguno de ustedes en el chat o habilitando su micrófono nos podría ya ir contando si encontró alguna de las revistas consultadas?
¿Alguno de ustedes está haciendo el ejercicio? Las primeras dos están en cuartil 1, doctor. Ya. Camila Ya Jorquera llevo. dice que Journal of Dental Research y la Journal of Oral Rehabilitation es cuartil 1. Y sí, son cuartil 1, Camila. Son cuartil 1. ¿Mm? ¿Qué dice Javier? Javier Barra dice, las dos primeras revistas son cuartil 1, ¿ya? Las dos siguientes, cuartil 2, o sea, la revista computarizada y medicina oral, patología de cirugía bucal. Y nos dice que la revista de la Asociación Dental de Canadá, de canadiense, es cuartil 3. Sí, Javier tiene razón. Si pudiera regalarle 7 por todo esto, lo haría. Lo haría. Después, el otro año, si lo hacemos, repartimos notas. A ver, y la última, odontología basada en la evidencia, cuartil 4. También las revistas jóvenes probablemente son cuartil 4. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo andamos con las respuestas de ustedes. Aquí creo que tenía el cuadrito y no estaba habilitado el cuadrito. Entonces voy a tener que ver el cuadrito, a ver, destaparlo. Pensé que lo tenía con animación. Voy a volver a compartir pantalla. Y aquí está. Entonces, ahí está. La JDR, Journal of Dental Research, cuartil 1. La segunda, cuartil 1. Y tienen colores distintos. Cuartil 2, cuartil 3 y cuartil 4. Entonces, eso era lo que yo les tenía para hablar en este pedacito. Agradezco la participación en estas actividades y ya queda abierto a consultas, preguntas, comentarios, reclamos, etcétera. ¿Ya? Así que